El piso que compartían estaba en una segunda planta de un edificio antiguo, de techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Era un lugar sencillo, pero acogedor. Plantas en las repisas, tazas desparejadas en la cocina y el olor persistente a café recién hecho. Marcos, estudiante de Bellas Artes, había vivido allí un año con su compañero de piso, Iván, un chico tranquilo, ordenado, casi excesivamente reservado. Nunca cruzaban más que lo necesario. ¿Pusiste la lavadora? ¿Cenamos juntos hoy? He dejado tus paquetes sobre la mesa. Todo cambió aquel fin de semana. Iván se había ido a visitar a su familia durante unos días. Marcos agradeció el espacio. La casa se sentía más grande, más suya. Pintó hasta la madrugada, durmió sin camiseta sobre el sofá, puso música sin auriculares. Pero el viernes por la noche, mientras terminaba de recoger los pinceles, oyó la cerradura girar. Pensó que Iván había vuelto antes, pero no. La figura que cruzó la puerta no era la de su compañero. ¿Eres Marcos?, preguntó el desconocido mientras dejaba su mochila junto al perchero. Tenía la voz grave, con un deje ronco que parecía arrastrar las palabras, y una sonrisa a medio trazar que no llegaba a ser descarada, pero sí firme. El aire parecía distinto ahora, más espeso. Sí, ¿y tú? Soy Darío, el hermano de Iván. Llevaba una camiseta ajustada de algodón oscuro y unos vaqueros que se aferraban a sus piernas con naturalidad. Su cuerpo, más trabajado que el delgado y desgarbado Iván, ocupaba el pasillo como si siempre hubiera vivido allí. Su presencia trastocó algo en Marcos. Un temblor mínimo, como si algo dentro de él se hubiera tensado. Darío le tendió la mano y sus dedos fueron más cálidos de lo que esperaba. Su mirada era directa, sin titubeos. Iván me dijo que podía quedarme un par de noches. Espero que no moleste. Marcos negó rápidamente, pero lo hacía. Le molestaba que el aire se volviera denso cada vez que Darío se movía por la casa, con esa calma felina. Le molestaba que lo pillara mirándolo. Le molestaba cómo le hablaba, con una naturalidad que bordeaba lo íntimo, como si supiera algo de él que ni él mismo admitía. Esa noche, Darío preparó cena para los dos. Cocinaba con una precisión silenciosa, con mangas remangadas, mostrando antebrazos que parecían tallados por algún escultor obstinado. Marcos intentó mantenerse en su rincón, distraído con una revista que no leía, pero sentía la mirada de Darío recorrerle la piel. ¿Tú y mi hermano tenéis confianza?, preguntó Darío mientras revolvía la sartén. No mucha. Iván es más reservado. Tú no pareces reservado. Sus palabras flotaron con ambigüedad, como humo. Marcos tragó saliva. Darío se acercó con los platos, dejando uno frente a él. Su mano rozó brevemente la suya, al pasarle los cubiertos. El contacto fue fugaz, casi accidental, pero el calor que dejó no se disipó. La conversación durante la cena fue suave, medida, pero cargada. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Marcos notaba cómo su respiración se aceleraba, cómo su cuerpo reaccionaba a la presencia cercana de Darío. Había algo en él. No era solo el físico, era su manera de estar en el espacio, como si supiera exactamente el efecto que tenía y supiera usarlo. Al terminar, Darío se recostó en el sofá, encendió la televisión con un gesto casual y palmeó el cojín a su lado. ¿Te molesta si veo una peli aquí? Marcos dudó, pero el silencio se volvió incómodo y terminó por sentarse a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos, lo justo para sentir el calor de su cuerpo sin tocarse, lo justo para que sus piernas casi se rozaran, para que cada movimiento fuera una posibilidad. Durante la película, el silencio hablaba más que el diálogo. Marcos sentía cada centímetro de su piel consciente de la proximidad de Darío. Cada vez que el hermano de Iván se reía, una vibración grave le recorría el pecho. Cuando se inclinó para coger su vaso, su brazo rozó el de Marcos. Un toque eléctrico,
mínimo, que bastó para hacerle contener la respiración. ¿Estás cómodo?, preguntó Darío, girando apenas el rostro. Sus ojos se encontraron. Marcos no supo responder al instante. Su voz se había quedado atrapada entre el pecho y la garganta. Sí, murmuró, apenas audible. Darío no dijo nada más, solo dejó que el silencio hablara, que la tensión creciera como un susurro contenido. Marcos notaba cómo su propio pulso marcaba un ritmo irregular. Era consciente de cada exhalación, del roce del pantalón de Darío al moverse, y de algo más, la certeza sutil de que todo aquello no era casual. Cuando la película terminó, Darío se incorporó despacio, se estiró y lo miró con esa media sonrisa, como si supiera lo que ocurría en la cabeza de Marcos, como si lo hubiera visto en otros. «Me voy a duchar. Deja la luz encendida si quieres seguir leyendo», dijo antes de desaparecer por el pasillo. Y lo dejó solo, con el zumbido de la tensión aún vibrando en el aire. Marcos se quedó quieto, la piel erizada, preguntándose cuánto de todo eso era real y cuánto estaba por venir. El agua de la ducha comenzó a sonar poco después, un murmullo constante y envolvente que parecía amplificar el silencio de la casa. Marcos se quedó en el sofá, inmóvil, con los dedos cerrando y abriendo el borde de la manta sobre sus piernas. Cada segundo se le antojaba más largo que el anterior. El calor subía desde su pecho hasta las mejillas sin razón aparente, o quizás con demasiadas razones. Se sentía invadido, no por Darío, sino por la forma en que su presencia lo había desordenado por dentro. Era como si cada palabra, cada mirada, hubiera sido lanzada con precisión quirúrgica. Marcos se conocía, sabía cuándo alguien jugaba a provocar y cuándo no. Pero en Darío no había nada forzado. Su presencia, sus gestos, incluso su silencio, todo era natural y peligrosamente magnético. Cuando la ducha se detuvo, Marcos casi saltó. Sintió un estremecimiento ridículo que intentó disimular arreglándose la camiseta. Escuchó los pasos descalzos sobre la madera del pasillo. No se giró, pero lo sintió entrar. El aire cambió. Darío apareció envuelto en una toalla oscura que le caía por la cadera, dejando al descubierto el torso húmedo, la piel ligeramente enrojecida por el agua caliente. Llevaba el cabello alborotado, con gotas aún resbalando por el cuello. Caminó con la misma naturalidad con la que alguien se sirve un café. Marcos no logró mirar hacia otro lado a tiempo. Sus ojos se quedaron atrapados en la línea que dibujaban las gotas sobre el pecho de Darío, bajando lentas, obstinadas. Cuando por fin levantó la vista, lo encontró observándolo, desde el otro extremo del salón. No dijo nada, no sonrió, solo se quedó allí, como si supiera exactamente en qué parte del cuerpo de Marcos se había detenido su mirada. «Hace calor aquí», comentó Darío, como si hablara solo, caminando hacia su mochila. Abrió el cierre sin apuro, sacó una camiseta cualquiera, una de esas que claramente no usaba para salir. Al ponérsela, la tela se ajustó brevemente a su espalda mojada, antes de asentarse con una suavidad casi provocadora. «¿Te molesta si dejo la ventana abierta esta noche?», preguntó sin girarse del todo. «No, claro que no». Marcos se odiaba un poco por lo tembloroso de su voz. Darío se acercó a la ventana y la entreabrió. Una corriente suave de aire fresco se coló en la habitación. La tela de las cortinas se movió ligeramente, como si bailara al ritmo de la tensión que ellos no nombraban. «¿Siempre pintas hasta tan tarde?», preguntó Darío, con la espalda aún hacia él. «Cuando estoy solo, sí. Me concentro más». Darío se volvió hacia él, cruzando los brazos con tranquilidad, como si evaluara algo que no quería decir todavía. «¿Y hoy? ¿Estás concentrado?». Marcos no respondió. No sabía cómo hacerlo. Su garganta se sentía seca, el pecho apretado. Había algo en esa pregunta que iba más allá de las palabras, algo que exigía honestidad,
pero que se camuflaba de conversación ligera. «Creo que no», dijo finalmente, y se sorprendió a sí mismo. Darío lo miró unos segundos más, luego caminó hacia la cocina para llenar un vaso de agua. Cada paso suyo era un eco contenido en el pecho de Marcos. Al regresar, se detuvo cerca del sofá. «¿Te molesta si me siento contigo un rato?», preguntó, como si no supiera que lo estaba desarmando, con solo estar allí. Marcos negó con la cabeza. Su voz se había ido a otro lado. Darío se sentó, esta vez más cerca. No tanto como para tocarlo, pero sí lo suficiente como para que cada respiración compartiera el mismo aire. El vaso en su mano soltó una gota que resbaló por el cristal. La mirada de Marcos la siguió, como si necesitara mirar cualquier otra cosa que no fueran los ojos de Darío. «¿Te molesta si pregunto algo más personal?». La voz de Darío era más baja ahora, más contenida. «Depende de la pregunta». Darío giró un poco el cuerpo hacia él. La luz tenue de la lámpara de pie perfilaba su rostro con sombras suaves. «¿Tienes pareja?». La pregunta fue directa, desarmante. No tenía disfraz. «No», respondió Marcos, y tragó saliva al darse cuenta de cuán vulnerable había sonado. Darío asintió, lentamente, sin apartar la vista. «¿Y tú?», preguntó Marcos, casi por reflejo, casi por necesidad de decir algo. Una sonrisa leve se curvó en los labios de Darío. «Tampoco». Volvieron a quedarse en silencio. Un silencio que ya no era incómodo, sino denso. El tipo de silencio donde lo que no se dice empieza a pesar más que lo que se dice. Darío se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sus manos jugaban con el vaso, girándolo entre los dedos. La camiseta se le pegaba ligeramente al pecho, aún húmedo. «¿Sabes?», dijo sin mirarlo. «No pensé que me sentiría tan cómodo aquí. Mi hermano nunca habla mucho de ti, pero creo que ya entiendo por qué». Marcos giró el rostro, sin saber si aquello era un cumplido o una trampa. «¿Y por qué?». Darío finalmente lo miró, directamente. Sus ojos tenían ese brillo suave, casi perezoso, de quien dice la verdad sin necesidad de alzar la voz. «Porque si hablara de ti, sería demasiado obvio». El aire entre los dos se volvió más espeso. Marcos sintió cómo su respiración se aceleraba, cómo el calor se acumulaba en su pecho como una tormenta a punto de estallar. No podía responder. No había palabras que encajaran en ese momento. Darío lo supo, porque no dijo nada más. Solo se incorporó despacio, dejó el vaso en la mesa y, sin más, caminó hacia el pasillo. Justo antes de desaparecer, se detuvo y giró ligeramente la cabeza. «Buenas noches, Marcos». Y con eso, lo dejó solo otra vez, solo con su piel erizada, con las palmas ardiendo por un roce que aún no había llegado, y con la certeza indiscutible de que aquella noche era solo el inicio. La noche transcurrió lenta, cargada de pensamientos que se deslizaban por la mente de Marcos como dedos ansiosos sobre una piel demasiado despierta. Apenas logró cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, lo invadía la imagen de Darío saliendo de la ducha, la voz grave deseándole buenas noches, la intensidad de una mirada que no necesitaba palabras para dejarlo sin aliento. A la mañana siguiente, la luz entraba suavemente por las cortinas del salón cuando Marcos bajó a la cocina. Aún llevaba la camiseta con la que había dormido, una de esas anchas y viejas que no buscaban impresionar a nadie. Se la había puesto por costumbre, pero ahora, mientras escuchaba ruido de platos y agua corriendo, deseó haber elegido otra cosa. Darío estaba allí, de espaldas, friendo algo en la sartén. La camiseta que llevaba era aún más ajustada que la del día anterior, y sus pantalones cortos dejaban ver unas piernas fuertes, descansadas, que se movían con naturalidad. Marcos no pudo evitar detenerse un segundo. No por el físico, sino por la tranquilidad con la que Darío se adueñaba del espacio,
como si siempre hubiera sido suyo. «Buenos días», dijo Darío sin volverse, como si sintiera su presencia. «Buenos días», respondió Marcos, algo más bajo de lo que hubiera querido. Darío se giró, con una espátula en la mano y media sonrisa en los labios. «¿Café? Por favor». El desayuno se desarrolló entre silencios cómodos y frases cortas. Marcos se sentó frente a él, viendo cómo Darío movía la taza entre sus manos. No hablaban mucho, pero había algo en la forma en que se miraban, en cómo los ojos se detenían demasiado antes de apartarse, en cómo los labios se curvaban solo lo justo, que decía más que cualquier conversación. «¿Tienes planes hoy?», preguntó Darío, con la mirada fija en el fondo de su taza. «No muchos. Quizá ir al parque a dibujar un rato». «¿Puedo acompañarte?». La pregunta cayó como una piedra suave sobre un lago en calma. No rompió el momento, pero alteró algo en el fondo. Marcos parpadeó. «Claro, si te apetece». Horas después, caminaban juntos por las calles adoquinadas en dirección al parque. El sol se filtraba entre los árboles y la brisa suave arrastraba el olor de las hojas secas. Marcos llevaba su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Darío lo miraba de vez en cuando, como si intentara leerlo sin necesidad de abrirlo. Se sentaron en un banco amplio, bajo una higuera vieja que proyectaba una sombra irregular sobre el suelo. Marcos comenzó a dibujar, líneas rápidas, seguros trazos de grafito sobre el papel. Darío lo observaba en silencio. «Tienes manos bonitas», dijo de pronto. Marcos se detuvo. Sintió el calor trepándole desde el cuello. «¿Bonitas?» «Sí, precisas, firmes, no como las mías». Marcos miró sus propias manos y luego las de Darío. Eran distintas, sí. Las de Darío eran grandes, un poco ásperas, con nudillos marcados y venas visibles bajo la piel. «Me gustan tus manos», murmuró, apenas consciente de que lo había dicho en voz alta. Darío sonrió. No dijeron nada más durante unos minutos. El cuaderno siguió llenándose, pero la atención de Marcos estaba dividida, atrapada en cada gesto de Darío, en cómo se estiraba, en cómo dejaba que el sol le diera en la cara con los ojos entrecerrados. «¿Siempre dibujas lo que ves?», preguntó Darío de repente. «A veces, otras veces dibujo lo que imagino». «¿Y ahora?». Marcos bajó la mirada al papel. Había empezado a trazar el perfil de Darío sin pensarlo. Su mandíbula, la curva del cuello, la sombra que la camiseta proyectaba sobre su clavícula. «Creo que un poco de ambos», dijo. Darío se inclinó para ver. Se acercó más de lo necesario. Su rodilla rozó la de Marcos. El contacto fue breve, pero dejó una estela de calor entre los dos. «¿Puedo verte dibujar de cerca?». «Estás muy cerca», susurró Marcos. Darío no se movió, tampoco se apartó, y sus palabras llegaron suaves, como un roce de aliento. «¿Te incomoda?». Marcos lo miró. La respiración se le hizo más corta. No, no le incomodaba. Le quemaba. Le atraía como una corriente de aire caliente en pleno invierno. «No», dijo finalmente. El silencio se alargó. Y entonces Darío levantó una mano. Con delicadeza, como si adivinara lo que el momento exigía, le apartó un mechón de cabello de la frente. Sus dedos rozaron la sien de Marcos apenas un segundo, pero suficiente para que el pulso se le desbocara. «Tienes esa forma de morderte el labio cuando estás concentrado», dijo Darío, con voz baja. «¿Lo sabías?». Marcos no pudo sostenerle la mirada. «No. Me cuesta mirar otra cosa cuando lo haces». El cuaderno cayó sobre sus piernas, olvidado. Darío lo observaba sin presionarlo, sin tocarlo más, pero su cercanía se sentía como una tormenta en la piel. Marcos tragó saliva. «¿Estás coqueteando conmigo?». La sonrisa de Darío fue lenta, deliberada. «¿Eso parece?». «Sí», admitió Marcos. Darío no se movió, pero su voz bajó una octava. «Entonces sí, estoy coqueteando contigo». Los ojos de Marcos lo buscaron, y ahí estaba, esa chispa indefinida, ese deseo aún contenido,
pero ya sin máscara. Y fue entonces cuando lo supo. Cuando sintió que el equilibrio que los había sostenido, hasta ahora, comenzaba a inclinarse. Que ya no estaban simplemente compartiendo espacios. Ya no estaban simplemente midiendo distancias. Estaban acercándose, peligrosamente, y el aire entre ellos olía a algo que no tenía nombre, pero sí destino. De vuelta al piso, la luz de la tarde se colaba entre las cortinas como una caricia cálida. Marcos entró primero, todavía con el cuaderno de bocetos bajo el brazo. Habían caminado en silencio, sin necesidad de palabras, con las manos rozándose cada tanto, como si se tantearan a ciegas el uno al otro. No se habían tocado más allá de eso, pero el deseo latía tan fuerte entre los dos que cualquier roce se sentía como una descarga retenida. Darío cerró la puerta tras ellos y dejó caer su mochila sobre el suelo. Marcos se dirigió a su habitación, no por necesidad, sino para escapar unos segundos. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero lo único que podía hacer era recordar la forma en que Darío lo había mirado bajo aquella higuera, tan directo, como si lo estuviera desnudando sin usar las manos. Se miró en el espejo del pasillo. Sus mejillas aún conservaban un leve rubor. Su pecho subía y bajaba con una respiración contenida. Se pasó los dedos por el cabello, como si eso pudiera darle tiempo. Entonces escuchó pasos lentos. Y esa voz. ¿Te pasa algo? Darío estaba justo en el umbral. No había entrado, pero estaba allí, lleno, inmenso, con la mirada detenida en sus ojos. No, dijo Marcos con voz baja, pero no del todo convencido. Solo necesitaba pensar un segundo. Darío lo observó sin moverse. Luego, tras un breve silencio, entró. El aire cambió de nuevo. Cerró la puerta detrás de él con suavidad, sin prisa. Marcos no retrocedió. Solo lo miró. ¿En qué piensas?, preguntó Darío, dando un paso más. Marcos tragó saliva. En que no sé qué está pasando entre nosotros. Darío se detuvo a menos de 1 metro. Bajó la mirada unos segundos, antes de volver a buscar sus ojos. ¿Y eso te incomoda? Marcos negó despacio. No es eso. Entonces, ¿qué es? Un segundo más de silencio. 2 respiraciones compartidas en un mismo espacio. Los latidos de Marcos se aceleraron hasta el punto de dolerle en el cuello. Darío dio el paso final. La distancia entre ellos desapareció. «Dímelo, Marcos», susurró, su voz cargada de esa calma grave que parecía envolverlo todo. «Es que si cruzamos esa línea, no vamos a poder volver atrás». Darío alzó la mano. No lo tocó, solo la dejó suspendida cerca de su rostro, como una promesa muda. Sus dedos temblaron ligeramente. «No estoy pensando en volver atrás». Y entonces la tensión contenida estalló. Fue un gesto mínimo. El cuerpo de Marcos inclinándose apenas, los labios separados por el aliento que se entrecortaba, los ojos que se cerraban antes de tiempo. El primer contacto fue suave, tentativo, como si ambos necesitaran asegurarse de que era real. Los labios de Darío eran cálidos, decididos, y la forma en que se movían contra los suyos tenía algo de urgencia contenida. El beso se prolongó más de lo que ninguno había imaginado. Fue lento, exploratorio, cargado de una electricidad que parecía recorrerlos desde dentro. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas, respiraban el mismo aire, compartían el mismo pulso acelerado. «Esto es una locura», murmuró Marcos. «Lo sé, pero se siente bien». Las manos de Darío se alzaron finalmente. Una rozó la nuca de Marcos, la otra descansó sobre su cintura. Ninguna era invasiva, ninguna empujaba. Solo estaban allí, cálidas, presentes, como si ya hubieran sabido desde antes dónde debían ir. «¿Y tu hermano?», preguntó Marcos, como si de repente recordara el mundo exterior. Darío sonrió apenas. «Iván no está, no esta noche. Solo estamos tú y yo». Marcos no respondió. El silencio, esa presencia siempre cargada entre ellos, dijo más.
Durante los minutos siguientes, no se movieron. Se miraban. Se tocaban con la punta de los dedos. El brazo de Darío seguía en su cintura, como si no quisiera soltarlo. Y Marcos, sin pensar, apoyó su frente contra el pecho de él. Sintió el calor, la respiración lenta y profunda. ¿Estás temblando?, susurró Darío, bajando la voz hasta el mínimo. Marcos asintió, sin levantar la cabeza. No sé por qué. No tengo frío. Darío lo abrazó entonces, no con fuerza, sino con una firmeza dulce. Lo envolvió. Su cuerpo era cálido, firme, y lo rodeó como si lo conociera desde siempre. Marcos cerró los ojos y sintió que todo alrededor se volvía más lento. No hay prisa, murmuró Darío cerca de su oído. Solo estoy aquí. No vamos a ir más allá de lo que tú quieras. La voz era un ancla. Lo sujetó desde adentro, y por primera vez en semanas, Marcos se permitió descansar dentro de otro cuerpo, dentro de esa promesa no dicha. Esa noche no hicieron nada más. No lo necesitaban. Compartieron el espacio, la intimidad, el susurro de dos respiraciones sincronizadas. Dormitaron juntos, vestidos, abrazados sobre las sábanas tibias. El pecho de Darío se alzaba con cada exhalación, y Marcos, envuelto entre sus brazos, pensaba que nunca antes un silencio había dicho tanto. Y cuando cerró los ojos, no pensaba en el después, ni en Iván, ni en nada más allá del calor exacto que sentía en ese instante, de la certeza muda de que algo importante acababa de nacer, algo que ya no podía deshacerse. La mañana despertó lenta, vestida de una luz pálida que se filtraba entre las rendijas de las persianas. Marcos abrió los ojos antes que el reloj, sintiendo el peso cálido de un brazo cruzado sobre su cintura, la respiración profunda y pausada de Darío detrás de él. Por un instante pensó que lo había soñado todo, pero el cuerpo firme que lo abrazaba, la piel que rozaba apenas su camiseta, y el ritmo acompasado de un corazón ajeno, latiendo cerca, disiparon cualquier duda. No se movió. No quería romper ese equilibrio que parecía suspendido en un hilo invisible, frágil, pero perfecto. Cerró los ojos de nuevo, permitiéndose saborear la sensación, la seguridad de estar contenido, el temblor leve en el estómago, el roce tibio de una rodilla contra la suya. «Estás despierto», murmuró Darío con voz aún áspera por el sueño, su aliento rozando la nuca de Marcos. Marcos asintió, sin girarse. «No quería moverme», respondió en un susurro apenas audible. «Podrías haberlo hecho», dijo Darío, y la presión de su brazo sobre él se hizo más firme. «Me habría quedado igual». Se quedaron así unos minutos más. No era sueño, pero tampoco era vigilia completa. Era una especie de espacio suspendido entre ambos donde nada más importaba. Ningún juicio, ninguna palabra pendiente, solo la certeza de que algo entre ellos había cambiado, y no podía, ni quería, ser ignorado. Finalmente, Marcos se giró. Sus ojos se encontraron a muy poca distancia. Darío lo miraba con la misma intensidad del primer día, pero ahora había algo más suave en su mirada, algo que mezclaba deseo con ternura. «¿Estás bien?», preguntó Darío, sin dejar de mirarlo. «Sí», respondió Marcos, y luego tras un breve silencio. «No pensé que me sentiría así». «¿Así cómo?». Marcos desvió la vista solo un segundo, como si la respuesta lo expusiera demasiado. «Tan seguro contigo». Darío sonrió. No una sonrisa burlona, sino una que parecía nacer del pecho. «No tienes por qué poner escudos conmigo. No vine para romperte, vine para quedarme un rato», dijo, bajando la voz al final. «Si tú quieres», ese «si tú quieres» flotó en el aire como una elección, como una línea que Marcos podía cruzar o no. Nadie lo empujaba, nadie lo forzaba, pero la mirada de Darío le dejaba claro que, si él decidía avanzar, no estaría solo. Marcos estiró la mano
y acarició la mandíbula sin afeitar de Darío. Su pulgar rozó la piel con la lentitud con la que se toca algo sagrado. Quiero. No hubo más palabras. El segundo beso fue distinto, más firme, más sincero. Ya no era el descubrimiento temeroso de la noche anterior, sino la confirmación de algo que venía latiendo desde mucho antes. Sus labios se buscaron con decisión, se reconocieron. La forma en que Darío lo sostenía, en que le acariciaba el rostro, le hacía entender que no era solo deseo lo que los unía. Había algo más, algo que les permitía moverse sin máscaras. No se desnudaron. No era necesario. Cada roce, cada respiración entrecortada, cada mirada detenida, era más íntima que cualquier piel expuesta. Después de un rato, Darío apoyó la frente en la suya, todavía sin soltarlo. «He estado en muchos lugares», confesó, «y pocas veces me he sentido así». «¿Así cómo?», preguntó Marcos, devolviéndole sus propias palabras con una sonrisa apenas curvada, como si no necesitara seguir buscando nada más. Marcos cerró los ojos un momento, atrapado entre la emoción y el vértigo de lo que eso significaba. Ese día no salieron del piso. No por miedo ni por necesidad, sino porque no hacía falta estar en ningún otro sitio. Compartieron café, compartieron música desde el altavoz portátil, compartieron la rutina con la naturalidad de quienes se han descubierto justo a tiempo. Cuando cayó la noche, se sentaron juntos en el alféizar de la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si intentaran imitar la chispa suave que palpitaba entre ellos. «Iván vuelve mañana», dijo Marcos sin dramatismo. Darío asintió. «Lo sé, y no pienso esconderme». Marcos lo miró de reojo. «¿No? No quiero que esto sea un paréntesis. Quiero que esto continúe», dijo, girando el rostro hacia él. «Si tú también lo quieres». Y sí, Marcos lo quería. Lo supo con la misma certeza con la que sentía su cuerpo relajarse cuando Darío lo abrazaba. Lo supo porque ya no era capaz de imaginar su espacio sin esa respiración cercana, sin esa presencia que había convertido lo cotidiano en algo nuevo. «Entonces no lo paremos», susurró. La noche avanzó sin necesidad de adornos. Solo ellos, el sonido lejano de la ciudad y la complicidad que se había convertido en fuego lento, en confianza sólida, en pasión que no necesitaba explicaciones. Cuando Iván volvió al día siguiente, encontró a su hermano y a su compañero desayunando juntos, riendo por algo que no escuchó. Compartiendo una taza de café, la misma. Lo miraron, lo saludaron, no se dijeron nada más. Pero la forma en que los ojos de Marcos buscaban los de Darío en medio de una conversación, la forma en que Darío lo tocaba con naturalidad, con la comodidad de quien ya no necesitaba permiso. Eso lo dijo todo, y no hizo falta explicarlo. Porque cuando algo es real, no necesita justificación, solo espacio para crecer. Marcos lo entendió ahí, en esa cocina, con el aroma del café aún en el aire y la mañana bañando la mesa. El hermano de su compañero de piso no solo había vuelto, había llegado para quedarse.